La lluvia golpeaba con fuerza los ventanales de mi depa en Portland, un golpeteo constante de tormenta que parecía más vieja que las nubes sobre la bahía. Estaba sentada en el sillón, con la compu todavía abierta a mi lado, tratando de acabar una propuesta que no tenía ni pies ni cabeza. El cel vibró de pronto, un zumbido cortante en el silencio, un nuevo mensaje de voz. Sin pensarlo, lo puse. Imaginé que sería una nota de un cliente, o quizá un recordatorio que yo misma había grabado. Pero no. La voz de Damián llenó el cuarto. Mamá, he estado pensando en lo que hablamos. Y Liz no es de fiar. Es inestable, descuidada. Si queremos asegurarnos de que la casa y las cuentas estén seguras, necesitas pasarme todo a mí. Yo me encargo. Ella no tiene el criterio para esto. Cada palabra me pegó como golpe, apretándome un nudo en el estómago. 27 segundos. Eso bastó para echar abajo décadas de aguantar por mantener la paz. Me quedé helada, mirando mi reflejo en el vidrio oscuro de la ventana. Una cara pálida, casi desconocida. Él no quería que yo lo oyera. Creía estar susurrándole a mamá, moldeando otra vez su opinión de mí. Ya no era simple rivalidad. No era la típica pelea familiar de orgullo y reproches. Era un plan, calculado y filoso, para sacarme de la historia de mi propia familia. El mensaje acabó con un clic hueco, dejándome sola con una verdad imposible de desoír. Guardé el archivo, puse el cel sobre la mesa y me recargué hacia atrás, sabiendo ya que al día siguiente no despertaría igual. La tormenta afuera bajó a un simple chispeo al amanecer, pero dentro de mí el peso de la voz de Damián se sentía más denso que cualquier nube. Me jalaba hacia atrás, a los años que me habían ido preparando en silencio para este momento. Brunswick, Men. Nuestra infancia se jugó en calles llenas de árboles, donde todos parecían saber el nombre de mi hermano. Damián era capitán del equipo de fútbol americano. El muchacho que los maestros alababan por su carisma aunque entregara la tarea tarde. Yo era la de las calificaciones perfectas. La que almorzaba sola en la biblioteca. La gente recordaba los touchdowns de Damián, no mis becas. Mamá nos quería a los dos, pero el orgullo en su voz siempre sonaba más fuerte cuando hablaba de él. Damián es un líder, decía en las juntas con maestros. De mí sonreía suave y añadía. Y Liz es cumplida. Nunca lo decía con malicia, pero trazaba una línea invisible entre la brillantez y el fondo. Esa dinámica nos siguió hasta adultos. Cuando tocaba pagar los impuestos de la casa vieja de mamá en la calle Main, yo era la que pasaba horas al teléfono con la oficina de recaudación, arreglando recargos y papeles. Pero en acción de gracias, Damián alzaba su copa y anunciaba. No se preocupen, yo ya pagué los impuestos este año. Los ojos de mamá brillaban, y yo callaba. Él perfeccionó ese ritmo. Elogios en público para mantenerme dócil, susurros en privado para pintarme frágil. En las cenas familiares, se inclinaba hacia mamá y murmuraba apenas lo suficiente para que yo oyera. Y Liz trabaja demasiado. Se le olvidan cosas. Me preocupa su estrés. Yo masticaba despacio, fingiendo que no me importaba, como si esas palabras no fueran erosionando mi lugar en la familia. Ahora, con el mensaje aún repitiéndose en mi cabeza, entendí que esos años habían sido ensayos. Las humillaciones que dejé pasar habían cimentado la traición de hoy. Damián llevaba décadas escribiendo el guión de la familia, y yo actuando mi papel sin protestar. Pero en mi depa de Portland, con la prueba guardada en el celular, supe que el libreto estaba cambiando, y esta vez yo no iba a decir sus líneas. Con los años se volvió fácil confundir las palabras de Damián con la verdad. Llegaban disfrazadas de preocupación, pero debajo traían veneno. Revisaba mis bolsas del súper cuando iba a casa de mamá y me soltaba. ¿De veras necesitas gastar tanto en frutas y verduras? La mitad se te va a echar a perder. Si le recordaba que eran para los platillos de mamá, suspiraba como si yo fuera la derrochadora, no la que cuidaba su salud. Al principio me resbalaba, pero sus críticas se multiplicaron. Que mis horarios de consultora eran pocos, que no trabajaba lo suficiente. Luego, que era demasiado obsesionada con mi carrera como para atender a mamá. Cuando ajustaron las medicinas de Margot, le dijo que yo había sido descuidada por no notar antes los síntomas. Sus golpes no dejaban moretones en la piel, sino en el espacio cada vez más reducido de mis propias decisiones. Me descubrí revisando 2 veces cada recibo, leyendo en bucle cada nota médica, ensayando explicaciones antes de abrir la boca. Y entonces los números empezaron a gritar más fuerte que sus palabras. Una noche, revisando los estados de cuenta de mamá, vi retiros recurrentes con el nombre de una LLC, la de Damián. Pequeños al inicio,
$100 aquí, 200 allá, pero constantes, como un goteo. Los rastreé 6 meses atrás, casi $5,000. Cuando lo enfrenté, soltó una risita, como si yo estuviera confundida. Estás leyendo mal, Elise. Son reembolsos de gastos que yo cubrí. No entenderías. Es complicado. Inclinó la cabeza como siempre, con ese aire de condescendencia pulida. Y por un segundo casi le creí, pero el vacío en mi estómago decía otra cosa. No pude enseñarle eso a mamá todavía. Romperle la confianza en su hijo era insoportable. Pero sabía que callar me convertía en cómplice. Doblé los estados de cuenta y los guardé en un folder, el cartón cortándome la palma como recordatorio de que la verdad es filosa y espera, quieras o no. No dormí después del mensaje. Me quedé en el sillón hasta que el cielo empezó a aclarar. Afuera, la tormenta ya se había agotado, pero la mía apenas comenzaba. A las 5:30 me levanté, me puse un suéter y caminé con el sigilo de quien invade su propia vida. El folder con los estados de cuenta me esperaba en el escritorio. Le agregué nuevas copias, recibos de luz, facturas, todo lo que ligara las finanzas de mamá a los supuestos reembolsos de Damián. Fotografié cada página, subiéndolas a un drive encriptado que había armado años atrás para clientes. Esta vez, el peso era infinitamente mayor. En casa de mamá, esa mañana, me moví con cuidado por su estudio mientras ella seguía dormida arriba. Los cajones guardaban las escrituras de la propiedad en Brunswick, pólizas de seguro, su modesta pensión. Las acomodé sobre el escritorio, tomé fotos con el cel y luego regresé cada hoja a su sitio. El acto me supo tanto a protección como a invasión, pero me repetí que lo peor sería la negligencia. De vuelta en Portland esa tarde, revisé mi historial de buzón de voz, guardando cada mensaje que Damián me había dejado en el último año. Los que sonaban amables, ofreciéndose a encargarse de todo, y los que bajaban de golpe a un tono frío y cortante. Cada archivo fue a una carpeta titulada simplemente prueba. El último paso fue físico. Conduje hasta Brunswick y renté un apartado postal, a 2 cuadras de la iglesia donde mamá todavía cantaba en el coro. Desde ese momento, cualquier cosa importante, recibos médicos, correspondencia bancaria, pasaría por mí primero. Nada más de estados de cuenta que desaparecieran. Nada más excusas. Parada en el estacionamiento, con la llave en la mano, sentí el aire de la mañana llenarme los pulmones. No había salido de madrugada para huir, sino para trazar el campo de batalla antes de que Damián siquiera supiera que había pelea. Manejé de regreso a Portland mientras el sol se levantaba sobre la costa. Una luz pálida se extendía sobre el agua, y entendí que esos 27 segundos de traición ya estaban reescribiendo cada hora que venía. El folder crecía día con día, pero la evidencia sin rumbo es solo desorden. Necesitaba a alguien que pudiera convertirla en algo innegable. Eso me llevó a una oficina de ladrillo cerca de Monument Square en Portland, donde un abogado especializado en adultos mayores, Thomas King, aceptó verme sin cita. Escuchó con atención mientras le contaba del mensaje, los retiros, el rastro en papel. Cuando le pasé las copias, su expresión se endureció, aunque su voz se mantuvo calmada. Explicó lo que era el deber fiduciario en palabras claras. Cualquiera que maneje las finanzas de un padre debe actuar en su beneficio, y cualquier desviación, sobre todo si se enriquece a sí mismo, puede ser explotación financiera. La tutela, añadió, solo se daba si un juez consideraba incapaz al padre. Pero en nuestro caso, el peligro no era incapacidad, sino la confianza puesta en el hijo equivocado. Salí con una lista de lo que debía juntar, fechas claras, estados de cuenta que coincidieran, registros de las firmas de Damián, cualquier testimonio de personas que hubieran notado irregularidades. Esa misma tarde empecé a hacer llamadas. La enfermera que visitaba a mamá, encargada de sus medicinas, recordaba bien a Damián insistiendo en pagar en efectivo medicinas que ya estaban cubiertas por el seguro. Ella aceptó escribir una declaración. La tesorera de la iglesia, una mujer callada llamada Ruth, me contó que había cuestionado a Damián sobre los retiros grandes que hacía de la cuenta de mamá, pero él la despachó con evasivas. Aún así, estaba dispuesta a dejar constancia por escrito. El último paso era el banco. En Bass Savings, me senté frente al gerente de la sucursal, alguien que conocía a nuestra familia de años. Cuando mencioné la LLC de Damián, levantó las cejas. Revisó los historiales, confirmó los retiros automáticos y, sin mucho ruido, imprimió los registros con sellos oficiales. Para la noche, mi mesa del comedor estaba cubierta de pilas de pruebas.
Cada página era un ladrillo más en un muro que Damián no podría rodear con palabras. Durante años yo había tragado en silencio sus comentarios, pero ahora tenía algo más fuerte que el coraje. Tenía recibos. Ellos hablarían por mí, donde mi voz sola nunca había alcanzado. Guardé todos los papeles en un folder grueso, cerré la tapa con firmeza y supe que era hora de llevar la verdad directamente a las manos de mamá. Le propuse un fin de semana fuera, solo las dos, bajo el pretexto de que le haría bien un cambio de aire. Bus Bay Harbor estaba tranquilo en la primavera temprana, las tiendas del malecón aún vacías, el aire marino cargado de sal. Rentamos una cabañita con vista al agua, y el primer día me limité a dejarla disfrutarlo. Cocinamos chowder juntas, caminamos por los muelles, vimos a las gaviotas girar sobre los botes de langosta. Esperé hasta la segunda noche. La lumbre se consumía lenta en la chimenea y sus manos descansaban sobre el regazo cuando tomé mi celular. «Mamá», dije despacio. «Hay algo que necesitas escuchar». Le puse play. La voz de Damián llenó la sala. Segura, confiada. Y Liz no es confiable. Es inestable, descuidada. Necesitas transferirme todo a mí. Ella no tiene el juicio para esto. Cuando terminó, el silencio pesó más que la marea afuera. Mamá parpadeó, apretando los labios. Al fin murmuró. Lo dice con buena intención. Tú sabes cómo exagera cuando está preocupado. Deslicé el folder sobre la mesa. Página tras página, estados de cuenta, firmas, notas de la enfermera, registros del banco. Esto no es exageración, le dije. Esto es lo que ha estado haciendo. Mamá ojeó despacio, con los hombros rígidos. En cada fecha que señalaba, buscaba en mis ojos una duda, pero yo no le ofrecí ninguna. El peso de los documentos hizo lo que mis palabras nunca habían logrado. Su rostro se suavizó, pero no hacia mí. Era tristeza, no enojo. «Es mi hijo», susurró, con la voz temblorosa. «No puedo simplemente cortarlo. No te pido que lo desheredes», respondí. «Te pido que veas la verdad». Cerró el folder, dejando su palma sobre la tapa como si fuera vidrio frágil. Tras una larga pausa, me miró. «Necesito tiempo». No fue la victoria que yo quería, pero sí una grieta en el muro que Damián había levantado. Por primera vez, mamá escuchó sus palabras sin la sonrisa de él para disfrazarlas, y el silencio que siguió se sintió como el inicio de un ajuste de cuentas. El siguiente movimiento no sería solo mío. La invitación vino de mamá, no de Damián, y con eso bastaba para saber. Había organizado un brunch en Portland, en un restaurante frente al mar, con la excusa de reunir a parte de la familia. Cuando llegué, Damián ya estaba sentado junto a mamá, su brazo descansando con confianza sobre el respaldo de su silla, su sonrisa amplia, como si no tuviera nada que esconder. La primera media hora fue puro teatro. Pidió por ella, hizo chistes sobre mis desvelos y mis pendientes, hasta que bajó el tono. «Me preocupa Liz», dijo, mirando a mamá pero proyectando para toda la mesa. «Ha estado sobrecargada, un poco paranoica últimamente. Cree que hay problemas con las cuentas de mamá, pero es puro estrés». Mamá no lo contradijo. Se quedó con su café entre las manos, asintiendo apenas, los ojos hacia abajo. Por un instante sentí que el piso se inclinaba bajo mis pies. Sus palabras eran tan suaves que casi borraban el fin de semana en Bus Bay, tan persuasivas que casi me hicieron dudar de si el folder y el mensaje aún importaban. Pero yo había llegado preparada. Saqué de mi bolso cartas notariadas de Bass Savings, cada una con sellos oficiales. Luego, una hoja con las marcas de tiempo mostrando que los retiros de Damián coincidían con las fechas en que decía pagar gastos por mamá. Las puse en la mesa en silencio. Nuestros primos se inclinaron para leer. La tía Carol se acomodó los lentes. Mamá se veía destrozada, dividida entre nosotros. La voz de Damián subió, quebrándosele el tono. «Esto es manipulación. Liz siempre ha estado celosa. Ella no entiende lo que es la verdadera responsabilidad». Golpeó la mesa con la mano, haciendo vibrar los cubiertos. Nadie corrió a calmarlo. Solo lo miraron, viendo cómo su máscara se resquebrajaba frente a los mismos testigos que él había convocado. Recolecté las cartas de nuevo en mi bolsa, con el corazón firme. Por primera vez, la sala ya no se doblaba alrededor de su versión de la historia. Se doblaba alrededor de la verdad. Y el peso del silencio, por fin, ya no era mío. Las consecuencias de ese brunch se extendieron más rápido de lo que pensé. En menos de una semana, Bass Savings congeló las transferencias ligadas a la LLC de Damián, citando actividad irregular pendiente de revisión.
Los números que antes se escurrían en silencio de la cuenta de mamá ahora estaban bajo la lupa. Cada retiro era una bandera roja. Thomas, el abogado, se movió rápido. Presentó una solicitud de auditoría de emergencia, pidiendo a la corte que obligara a Damián a entregar registros de cómo había manejado el dinero de mamá. Es el primer paso, me dijo Thomas. Pero suficiente para hacerlo sudar. Mientras tanto, la tesorera de la iglesia me buscó. Ruth me dijo que la mesa directiva había decidido suspender el fondo de caridad que Damián proponía hasta comprobar de dónde venían realmente las contribuciones. Sus palabras fueron cuidadosas, pero yo entendí lo que significaban. Ya no confiaban en él. Damián no se quedó callado. Empezó a llamar de noche, siempre después de la medianoche, con la voz baja, tensa de furia. No sabes lo que empezaste, Elise. ¿Crees que la estás ayudando? Lo estás arruinando todo. Lo dejaba hablar, dejaba que el veneno corriera por la línea, mientras mi celular grababa desde la mesa. Cada amenaza, cada estallido de coraje se convertía en otro archivo guardado bajo la carpeta prueba. Yo no respondía. El silencio pesaba más que cualquier argumento, y lo descolocaba mucho más de lo que mis palabras podrían. Para la tercera llamada, su tono ya había pasado de la rabia a la súplica. Yo seguía grabando. Y seguía distante. Mamá también percibió el cambio, aunque no lo decía en voz alta. Se quedaba más tiempo al teléfono conmigo. Hacía preguntas con cuidado, buscaba confirmación. La duda que la mantuvo callada en el brunch empezaba a resquebrajarse, reemplazada por algo más duro, reconocimiento. Guardé las grabaciones junto con las cartas del banco. El folder se hacía más pesado cada día, y yo sabía que pronto ese peso sería demasiado para que Damián lo cargara. La decisión llegó en silencio, sin ceremonia. Mamá y yo estábamos frente a frente en la sala de juntas de un despacho en Brunswick. Sus manos entrelazadas sobre el regazo mientras el fiduciario leía los términos. Todos sus bienes, la casa, las cuentas, la modesta pensión que había cuidado desde que papá murió, pasaban a un fideicomiso, supervisado por 2 abogados independientes. El nombre de Damián desapareció de los papeles como si nunca hubiera estado ahí. Desde ese momento, nada se movería sin doble supervisión. Cuando la pluma dejó el papel, mamá soltó el aire como si hubiera estado conteniéndolo por años. La vi envejecer y alivianarse al mismo tiempo. Esa misma tarde, ya en la casa, me llevó a su estudio. Sin decir palabra, abrió el cajón del escritorio y sacó una llavecita de latón en un anillo. La puso en mi palma. Es para el gabinete, dijo en voz baja. Todo lo importante está adentro. Quiero que tú lo tengas. El peso de esa llave me atravesó más hondo que cualquier firma. No era solo acceso. Era confianza. Por fin, sin condiciones. Damián llegó poco después, azotando la puerta con tanta fuerza que temblaron los marcos de las fotos. Cuando mamá le contó del fideicomiso, su cara se puso roja, su voz subió en un torrente de acusaciones. Buscó apoyo en tías y primos, pero nadie se movió. El silencio era distinto esta vez. No era miedo, era rechazo. Salió hecho una furia, el portazo resonando por el pasillo. Por primera vez en mi vida, no me sentí pequeña tras su estela. Estaba en el estudio de mamá, con la llave caliente en mi mano, sabiendo que el terreno había cambiado para siempre. Lo que quedaba ahora no era solo protección, sino el mapa hacia adelante, la vida que tendría que elegir para mí. Meses después, el ritmo de mi vida ya no cargaba con la defensa constante. Firmé el contrato de un depa modesto cerca de Casco Bay. Sus ventanas daban al puerto, donde la marea subía y bajaba sin pedir permiso a nadie. Era mío, pagado con mi trabajo, intocable por Damián o las cuentas de mamá. Por primera vez, las paredes a mi alrededor me pertenecían solo a mí. Colgué la llave de latón en un gancho junto a la puerta. No porque la necesitara para entrar, sino porque me recordaba el momento en que la confianza cambió de manos. Mamá seguía en la casa vieja, su cuidado ahora bajo límites claros. Nuestras conversaciones se habían suavizado. Hablábamos menos de Damián y más de recetas, del jardín, del coro al que había vuelto. Ya no me pedía cargar con sus preocupaciones en silencio. De la lucha, nació algo inesperado. Con ayuda de la tesorera de la iglesia y asistencia legal, inicié un pequeño fondo comunitario para cuidadores, pensado para cubrir transporte, medicinas no contempladas y horas de respiro para quienes atienden a sus padres mayores. Las donaciones eran modestas, pero cada una llevaba la promesa de que otros no se sintieran tan arrinconados como yo alguna vez me sentí. A veces, cuando camino por la bahía en la madrugada,
Pienso en aquella primera mañana en que copié documentos a oscuras. Ahora sé que no era una huida, sino una línea trazada en un mapa. Cada paso desde entonces ha sido un punto unido al siguiente, formando un camino que ya nadie más podía reclamar. No me fui para escapar. Me fui para escribir el plan con tinta, para que nunca más pudiera borrarse.